Gloria a Dios, a Él sea toda la gloria, honra y alabanza. Vamos a orar para que la palabra pueda hablar a nuestros corazones. Amén. Padre bueno, damos gracias por poder estar aquí adorando, exaltando su santo nombre. Señor, queremos que usted también nos hable esta mañana. Tu palabra que es viva, eficaz, poderosa, obre en nuestras vidas, renueve, fortalezca, abre el entendimiento y podamos ver la vida y las cosas como tú las ves, Señor. Gracias, Padre, y que salgamos de aquí renovados, fortalecidos, para que así nuestras vidas te glorifiquen, Señor. Te entregamos hoy tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa la palabra Navidad? Nacimiento quiere decir, ¿ya? Es nacimiento. Entonces, y los cristianos lo utilizan como el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué se festeja en la Navidad? El nacimiento de Jesús. ¿Qué tendría que ser entonces? Su cumpleaños, ¿no? Pero ¿cuántos años tiene Jesús? Porque Él está vivo y resucitó. ¿Cuántos años tiene Jesús? Ahí está el asunto. Por eso es que no festejamos el cumpleaños de Jesús. Porque pasa es que Jesús ya existía antes de nacer. ¿Entiende? Esa es la diferencia entre el nacimiento de Jesús y nuestro nacimiento. Nosotros existimos cuando fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre y fuimos dados a luz cuando nacimos. Yo no existía antes. Yo sí tengo mi edad. Mejor no digo, ¿no? Pero yo sí tengo mi edad, porque para mí hubo un día en que por voluntad de Dios yo nací. Dios me regaló la vida, ¿entiendes? Antes de eso no existía. Soy una criatura, fui creado, ¿entiendes? Hubo un principio para mí, el día en que yo nací. Entonces yo sí festejo mi cumpleaños porque fue el día en que Dios me dio la vida. Y es motivo de gozo que Dios nos dé la vida, ¿no? Pero, ¿cómo vamos a festejar el cumpleaños de Jesús si Él es la vida? Y si Él ya existía antes, ¿cuál sería el día real de su cumpleaños? Podría ser todos los días, no sé. Pues Él existe desde la eternidad y por la eternidad. Entonces, ahí está la diferencia entre el nacimiento de Jesús y nosotros. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque vamos a ir entendiendo el verdadero sentido de la Navidad, ¿ya? Cuando vamos entendiendo estas cosas. Abra su Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. No sé si voy a tener Biblia ahora, ¿sí? Si va a haber con Biblia, me es más fácil. Si no, vamos a tener que buscar los versículos. Ahí está. Colosenses 1:16. Falta un. Ahí. Dice. Vamos a leer, mire. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, fueron creadas todas las cosas. Aún eso es un misterio. Cuando tú piensas en el nacimiento de Jesús, pienso que maravilloso, que difícil de entender. Aquel que creó las cosas se metió adentro de la creación. ¿Quién sostenía a quién? ¿Jesús a la Virgen o la Virgen a Jesús? Porque mire qué dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. O sea, Él es el creador. En Cristo, o sea, en Cristo está el mundo entero, está dentro de Él.
Dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sigamos. Y Él es antes que todas las cosas. ¿Quién existía primero? ¿Jesús o la Virgen o su madre? Ahí lo dice. Él es antes de todas las cosas. O sea, antes que fuera creado el universo, Él ya existía. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué quiere decir eso? Que Él sostiene. Por eso hay la pregunta, ¿quién sostenía a quién? Jesús a la Virgen. Pero ella lo cargaba en sus brazos, era un bebé. Ahí entendemos el amor tan grande de Dios. Como siendo Él el Creador, el Todopoderoso, Él se hizo carne. En realidad, Él no nació, Él se hizo carne. ¿Entiende la diferencia? Él se hizo. Yo no me hice carne, Él me hizo carne. En cambio, Él se hizo carne, dice la palabra. ¿Y todo esto por qué? Para venir a identificarse con nosotros, con la raza humana, para poderse llamar el Hijo del Hombre. Porque Él es el Hijo de Dios, pero como vino y se hizo hombre, Él también ahora es el Hijo de Dios. En realidad Él hizo esto para identificarse con nosotros. Porque ¿quién era el que había pecado? El hombre. Y la única forma de salvar al hombre era con la muerte. Porque cuando Dios le dijo a Adán, el día en que comas de esto, ciertamente morirás. Conflicto universal, un conflicto, porque ¿cómo Dios puede mentir? Si Él dijo que iba a morir, o sea, la raza humana debía acabarse con el pecado de Adán y Eva. El hombre tenía que morir, porque de lo contrario Dios no sería justo. Pero Él se hizo hombre y sin pecar, Él murió por los hombres. No había otra forma, ¿entiende? Él buscó un plan de salvación. Por eso es que Él nació. Él no nació para venir a experimentar la vida humana, para saber qué se siente ser hombre. No, Él nació para morir. En realidad, el nacimiento de Jesús, quiero que me entiendan esto, más que en un sentido de ser un cumpleaños, un motivo de alegría, como nosotros lo tomaríamos el nuestro, digamos, ¿no? Dios me dio la vida. Sin embargo, dice la palabra, Él se humilló y se hizo hombre. Y con justa razón, porque siendo todopoderoso, ¿cómo es que Él se humilla a tomar la condición humana? Lo hace para morir por nosotros. ¿Entiende? Era más un acto de humillación, más que un acto de alegría en el sentido. De alegría porque moriría por nuestros pecados en ese sentido. Pero para Él, siendo el creador de todas las cosas, significaba bajar de condición, de ser el Todopoderoso, transformarse en hombre. Entonces ahí entra ¿cómo festejar el cumpleaños de Jesús? No es así nomás, porque Él ya existía desde antes. Abra su Biblia en Juan capítulo 8, versículo 58. Él es antes de todas las cosas, dice Colosenses. Y aquí Él dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
Por eso es que Jesús es el yo soy que hablaba ya en Éxodo. Cuando Dios le dijo a Moisés, cuando pregunten por mí, diles que yo soy el que soy. Jesús era Dios hecho hombre. Por eso todo el tiempo Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy. Él es la resurrección y la vida. Él es el Dios del Antiguo Testamento que se hizo carne y vino a morir por nosotros. Por eso dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él no nació en un sentido de que a la Virgen apareció Jesús. Y es no sé si será hasta correcto, nacer en un sentido de parto, ¿no? Pero Jesús no nació. Jesús se hizo carne. Y esa es la gran diferencia. Él estando en el cielo dijo, Padre, yo voy. Porque Él y el Padre y el Espíritu Santo son uno y comparten la deidad. Y siempre y por siempre han existido los tres en uno. Para nosotros es difícil entender la Trinidad porque estamos limitados a cuerpos. Yo no puedo ser tres en uno con alguien, en un sentido que me limite el cuerpo. Puedo estar muy unido a mi esposa, una mujer embarazada es dos en uno, ¿no? Pero el cuerpo nos limita. ¿Por qué es que Dios puede ser tres en uno en perfecta unidad? Porque Dios es espíritu en esencia. Y Él no está limitado a cuerpo. Donde está el Padre está el Hijo, donde está el Espíritu Santo está el Padre. Ellos son uno, tres, pero perfectamente unidos, que logran ser uno, cosa que nosotros por causa del cuerpo no logramos serlo. Y nunca vamos a ser. Sí, soy espíritu, alma y cuerpo. De alguna forma reflejo una cierta imagen de Dios. Pero no soy tres personas en uno, a diferencia de Dios. Entonces, Jesús ya existía antes de Abraham. Juan 1:1, vamos a leer. En el principio era el Verbo. Jesús aquí es mencionado como Verbo, porque Él en un sentido de que no había sido hecho carne. Verbo quiere decir acción, poder, algo que se mueve. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. O sea, Jesús era, y el Verbo era Dios. Era con Dios y al mismo tiempo era Dios. Y estaba ahí desde el principio creando todas las cosas junto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía ordenando. Jesús era la palabra cuando el Padre decía sea hecho. Jesús era la palabra, el Padre que hablaba y el Espíritu Santo que actuaba. Los tres actuaban en la creación. Y el Verbo era Dios. Siga. Este era en el principio con Dios. Siga. Todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el Verbo. Fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es que cuando analizamos, el Creador se metió adentro de la creación. Es como que yo haga una maqueta y me haga chiquito y me meta adentro. No sé, es difícil explicar eso. El Creador se metió adentro de su creación, porque Él creó todo. Siga. En Él estaba la vida. Por eso es que Él no nació en el sentido de que vamos a festejar que Él recibió la vida. En Él, o sea, la vida estaba dentro de María. No que María engendró la vida, no le engendró vida a Jesús. De hecho, cuando María nació, Jesús fue el que le engendró vida a ella. Ella cargaba la vida en su ser. En realidad ella fue una portadora. No fue la creadora. En Él estaba la vida y la vida era la luz
de los hombres. Vamos ahora al versículo 14. Aquel verbo, ¿qué dice? Ese es el nacimiento de Jesús. No dice aquel verbo nació, porque no sería correcto utilizar esa palabra. Por eso de que desde esa perspectiva, hasta decir que Navidad no sería correcto. ¿Entiende? ¿Qué significa Navidad? Nacimiento, festejar el nacimiento de Jesús. Yo creo que si habría que festejar algo, es su venida a este mundo. No en sí su nacimiento, porque Él no tuvo un nacimiento como nosotros lo tuvimos. O sea, Él no tiene cómo festejar cumpleaños. No podemos decir que estamos festejando el 2022-23 cumpleaños de Jesús, porque Él ya existía antes. Desde esta perspectiva, no debería existir Navidad. En el sentido de la palabra me refiero. No está mal recordar que un día Jesús nació, que si fue esta fecha, que no fue, que esta era una fiesta pagana, que tomaron el nacimiento de Nimrod y lo hicieron y lo reemplazaron por Jesús para adorar a Nimrod y todo lo que se haga, ¿qué importa? Porque de todas maneras se recuerda que un día Jesús vino a este mundo. ¿Entiende? Entonces entrar en ese legalismo de decir que Navidad es del diablo. Sí, hay cosas que no son de Dios. Y eso es precisamente ¿por qué? Porque como la gente no, te voy a explicar después, no relacionan su vida personal con el hecho del nacimiento de Jesús, en realidad no tienen de fondo algo que festejar. Es como que voy a festejar algo que en sí, en mi vida personal, no me afecta. Si festejamos buscando alegrarse en otras cosas que no son de fondo, no llamaremos el nacimiento o la venida de Jesús a este mundo, porque no es algo que aplica para ellos en su vida personal, sino que pasa a ser una historia, nada más. Pero el cristiano, hoy vamos a hablar qué debería ser la real Navidad, si lo llamamos así. Si queremos hablar de nacimiento, porque esa palabra nacimiento no aplica para Jesús, entonces no debería decirse Navidad. Podríamos decir, vamos a festejar la encarnación. Hasta esa palabra tendría más sentido. ¿Me entiende? No debería ocuparse la palabra Navidad. Sino, ahora, no tiene nada de malo, llamémosle Navidad, lo que sea, no tiene nada de malo recordar que un día Jesús vino. Y quien quiere festejar Navidad, que lo festeje. ¿En qué peca? ¿Acaso es malo comer una cena? ¿Acaso es malo regalarse regalos? Hagan, no es pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros los cristianos? Aprovechamos para darle el verdadero sentido y que en esta mañana tú puedas entender la verdadera Navidad en tu corazón. Vamos a explicar eso, ¿ya? Vamos a explicar cómo realmente o cuándo realmente sería nuestra verdadera Navidad. Amén. Entonces, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No faltan personas que dicen, Jesús fue creado porque fue el unigénito. Lo que pasa es que en la Biblia la palabra unigénito significa prioridad, no significa engendrado en una forma general, ¿entiendes? De hecho, hay personas llamadas unigénitas que no fueron los unigénitos, pero en un sentido de valor, ¿ya? Jesús es el unigénito, es la prioridad, lleno de gracia y de verdad. Ese verbo fue hecho carne. Amén. Por eso es que en la Biblia no encontramos la palabra Navidad.
Pero el Verbo fue hecho carne y vino para morir, se identificó con nosotros. Entonces, el hecho que Jesús se haya hecho carne es un festejo para nosotros en el sentido de que gracias a ese acto que Él hizo, Él vino a la tierra para morir por nosotros. Pero el mayor festejo del cristiano no es el hecho que Jesús haya nacido, sino el hecho que Él murió y resucitó. ¿Entiendes? Eso es lo que más festejamos los cristianos. Pero para poder morir y resucitar tuvo que nacer. Tuvo que nacer. Entonces no está malo desde esa perspectiva recordar que Él un día vino y se hizo carne por nosotros. Amén. Efesios 3:17. ¿Cuándo vendría a ser una verdadera Navidad para nosotros? Y eso lo voy a explicar. ¿Cómo se produce esa Navidad? Ahora, ¿qué es lo que Jesús vino a traer a través de su muerte y su resurrección? Pero sobre todo, ¿sabe qué? ¿Qué pasó? Cuando el hombre pecó, el hombre salió del reino de Dios y entró en el reino del diablo, en el reino de sí mismo. Entonces, con su muerte, Él vino para traer el reino en el corazón de los hombres, para volver al hombre a su redil. El hombre se descarrió a través del pecado. Entonces, Él vino para traernos su reino aquí en la tierra. ¿Ya? Para que el hombre se arrepintiese y pudiese entrar. Ahora, ¿dónde es que Cristo quiere o tiene que, llamemos, nacer? No podemos utilizar la palabra nacer, pero entrar. Mire, dice, para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. ¿Dónde tiene que estar Jesús? En nuestro corazón. En realidad, ahora lo que vamos a pasar a hablar es cómo tendría sentido una Navidad en nuestras propias vidas. El día en que Jesús nace, aunque no se aplica la palabra, lo que en realidad nace es el reino de Dios en nuestras vidas. Porque no podemos decir que Jesús nace en nuestro corazón, porque ya Él existía antes, ¿no? Entonces tampoco aplicaría, ¿no? Navidad es cuando Jesús nace en mi corazón. Es simbólico, pero en realidad no es Él el que nace, el que nazco soy yo, porque yo nazco de nuevo. Él ya existía. Y lo que en realidad nace en mi corazón es el reino de Dios. ¿Entiende? Cuando yo me arrepiento de mis pecados, le entrego mi vida a Él, entonces viene el reino a mi vida. ¿Y quién es el rey de este reino? Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, en realidad lo que nació fue el reino de Dios en la tierra. Porque el rey vino a la tierra. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Mal, están equivocados. Nosotros no vamos al cielo. El cielo viene a nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Por supuesto que un día también vamos a ir allá al cielo, en un sentido físico. En un sentido físico. Pero en términos de reino, es el reino el que viene a nosotros. Porque ¿qué significa reino? Solo puede haber un reino donde hay un rey que reina. ¿Entiende? Si Él no reina, no es rey.
reina el pecado, la carne, la lujuria. Entonces, ¿en qué reino están? En el reino del diablo. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, el mundo entero está bajo el maligno. De una forma general, por causa del pecado, el reino de Satanás se llenó en la tierra. Pero a eso mismo vino Jesús, vino a traer su reino y volver al hombre hacia Dios. Y lo que nace en el ser humano es el reino que viene al corazón humano. ¿Me entiendes? Eso es lo que en realidad nace. Y el hombre va creciendo, o podemos decir, el reino va creciendo en el corazón humano en la medida que el hombre se va rindiendo a este rey y va creciendo dentro de lo que es el reino. Porque no podemos decir, Jesús está creciendo en mi corazón. No, Él ya no crece, Él es todopoderoso. El que en realidad crece soy yo, es mi espíritu, pero es el reino dentro mío. Por eso que cuando la Biblia habla de crecimiento, habla del reino. Jesús vino a traernos el reino es lo que nació. Por eso en Mateo capítulo 4, versículo 17, mire qué dice. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que... 4:17, por favor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué se había acercado el reino? Porque el rey nació y trajo el reino. Él es el reino. Porque quiero que entendamos que el reino no es una cuestión de calles de oro, mar de cristal. Esas son las manifestaciones del reino, o cómo va a ser el cielo, si usted quiere llamarlo así. Pero cuando se habla de reino, se habla de gobierno. Él vino para devolver al hombre al reino de Dios, al gobierno de Dios. Por eso, el hombre vive en el pecado. Y cuando dice, arrepentíos, dejen de vivir para el pecado, vivan para Cristo, vivan para Él, para Dios, y entonces tendrán el reino. Dejen el reino del pecado, dejen el reino del mundo. Ahora el rey de este reino estaba aquí, por eso el reino se había acercado. ¿Me entiendes? Más o menos para que entendamos mejor. Porque normalmente hablamos de reino y ya pensamos el cielo y no. El reino de los, voy a tomar un partido político, de los masistas, digamos. Ok, ¿cuándo entra la gente a ese reino? Cuando se va a la sede de allá y dice, ahora soy masista porque estoy en la sede de los masistas. ¿Así es? ¿Cuándo entra ese reino? Cuando decide hacer parte del partido. ¿Y quién es el rey de ese reino? Un gobernante, el candidato, podemos llamarlo. Cuando él se rinde a ese reino, directamente se rinde ¿a quién? A la cabeza, que es el que establece todas las normas de ese reino. No es una cuestión de el espacio físico. Y vaya donde él vaya, él es de tal partido, masista, de creemos. ¿Por qué? Porque él entró a ese reino. Él se rindió, se dispuso a someterse. Igual es el reino de Dios. Jesús es el rey que vino a traer la invitación. Salgan de esos reinos y vengan a mi reino. Y donde tú vayas, ahora el reino va contigo, porque tú te has sometido al rey. El día en que tú recibes a Cristo es el día que naces realmente, tú naces de nuevo y el reino nace en tu corazón. Si llamaríamos algo así, sería como nuestra Navidad. El día en que me convertí, hace 30 años, no puedo decir Cristo nació en mí, porque Él ya existía. Yo nací al reino. El reino nació en mí, o yo nací en el reino, porque el reino ya existía también. Y esa sería mi real Navidad.
Jesús es la semilla del reino que vino a la tierra para que los hombres puedan venir a su reino. Y cuando nace el reino en mi corazón, entonces es mi real Navidad. Y Jesús, gracias a su nacimiento, su muerte y su resurrección, el reino nació en mi corazón. Y yo puedo festejar que Él vino a traer el reino a mi vida. Si algo deberíamos festejar es que Él vino a traer el reino a mi vida. Por eso fíjese en Lucas 1:32, cuando fue anunciado su nacimiento, mire lo que dice. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Siga. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino. Y ahí eran los ángeles hablando con María. ¿Qué vino a traer Jesús? El reino. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y este reino no tendrá fin. Los masistas se van a acabar, los de creemos se van a acabar. Todo reino humano. Hitler pasó, todos pasaron, todos con su muerte se acaban sus reinos. Pero el reino de Jesús permanecerá para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Pasó ADN, pasó MNR y pasarán muchos otros reinos. Y todos los reinos humanos van a pasar. Pero el reino de este que un día nació no acabará jamás. Él vino a traer el reino a la tierra. Ese era, ahí lo dice, su reino no tendrá fin. Ese era el sentido de su nacimiento. Él vino a traer el reino. Amén. Ahora, lo que nazco soy yo en el reino. El día en que me arrepiento, nazco de nuevo, yo nazco en el reino. ¿Cuándo sería mi verdadera Navidad y cómo? Y esto tiene que ver con nacimiento en un sentido espiritual. Amén. Vamos a ver eso y vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos. Y ahora sí vamos a entrar a la prédica. Dice, ¿cómo se produce esta Navidad? ¿Cuándo nace el reino? ¿Cómo nace el reino? ¿Cuántos quieren ir al cielo? Ya hablamos, el reino está acá y Él viene a nosotros. Acá hay que entrar al cielo, al reino. Es en la tierra. Mucha gente dice, cuando me muera voy a ir al cielo. No, desde aquí. Aquí es que la gente tiene que entrar al reino. Todo el mundo quiere ir al cielo, ¿no? Usted le pregunta a cualquier persona, ¿quiere ir al cielo? Sí, dice, pero no hacen nada por ello. Y de hecho, hay mucha gente que rechaza el cielo aquí en la tierra. Aceptar a Cristo es aceptar el reino de los cielos en la tierra. Rechazar a Cristo es rechazar el cielo desde aquí en la tierra. ¿Entiende? Entonces, ¿cuántos quieren ir al cielo? Reciba a Cristo en su corazón y tenga este reino y manténgalo hasta que usted llegue allá. Amén. De hecho, el reino va creciendo dentro de nosotros. Vamos a hablar misterios y muchas preguntas que puede ser que te hayas hecho. Quizás hoy el Señor te va a dar respuestas si tú prestas atención. Amén. Porque es profundo y maravilloso esto que vamos a hablar. Hay misterios, revelaciones que Dios tiene que sacarte. Entonces entendamos desde esa perspectiva. El cielo viene a nosotros. El cielo empieza aquí en la tierra, no es allá en el cielo. Es desde aquí que empieza el reino de los cielos. Aquí el hombre define hacia qué reino va a vivir, si va a vivir en el reino de Dios eternamente. Desde aquí ya entramos al cielo. Podemos decir que con la venida de Jesús se abrió una sucursal del cielo en la tierra, para entenderlo mejor, y Satanás tiene su reino en el infierno, pero aquí en la tierra es su sucursal también. Hoy en la tierra hay dos sucursales, la del cielo y la del infierno, y cada uno depende al Señor a quien se rinde. El que se rinde al pecado, se rinde al diablo, va a vivir en el reino de Satanás. Quien se rinde a Cristo vive para Él, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Entonces
Él vive en el reino de los cielos y va creciendo el reino de los cielos aquí, y también el reino de Satanás va creciendo en las personas y cada vez más se parecen a su hijo, a su padre el diablo. Por eso cada vez son más parecidos a Satanás. Dijo un niño: pastor, estoy viviendo en el infierno, le dice al pastor. No, niño, ¿por qué dice eso? Sí, porque mi mamá le dice a mi papá que es el diablo, y mi padre le dice a mi madre que ella es un demonio, dice, ¿no? Y así hay muchos que hacen de su casa una sucursal del infierno, ¿no? Pero tú puedes hacer de tu casa una sucursal del cielo si Cristo reina en tu vida y en tu familia. Amén. De ahí por eso muchos dicen: el infierno es aquí en la tierra. Sí, para muchos es aquí en la tierra porque viven para Satanás. ¿No? Están en lo correcto, ¿no? Todo eso que dicen el infierno es aquí en la tierra, aunque en realidad es allá en medio de la tierra con fuego y ardor, pero ya empiezan a vivir un adelanto del infierno aquí en la tierra porque están bajo el reino de Satanás. Bien, vamos ahí a Marcos y vamos a ver cómo se establece el reino. ¿Cuándo sería la verdadera Navidad para nosotros? Cuando nace el reino que Jesús vino a traer a la tierra. ¿Y cómo se produce ese fenómeno? Así como el nacimiento físico de Jesús es un misterio maravilloso que es difícil de entender. ¿Quién sostenía a quién? ¿Cómo es que Él, siendo todopoderoso, se limitó a un cuerpo humano? Por eso dice: se despojó de toda su gloria. Siendo en forma de Dios, no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Entonces ese es un misterio maravilloso cuando te pones a pensar. Y también el nacimiento del reino en nuestra vida es un misterio. ¿Cómo es que nosotros nacemos en el reino o el reino nace en nosotros? ¿Encontró Marcos, por favor? Marcos capítulo 4, versículo 3. Dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, vámonos al 11. Esta es una parábola en la que Jesús describe cómo nace el reino. ¿Ya? ¿Cómo se nace en términos humanos? ¿Cómo nace un bebé? Es muy sencillo. Una semillita del papá es sembrada en el óvulo de la mamá y nace. Hay poder en la semilla y hay poder en la tierra, en ambas cosas. ¿Están entendiendo eso? Esa semilla tiene vida. Esa tierra en la que cae la semilla también tiene poder para engendrar vida. Y nace un bebé. De la misma forma es el reino de Dios. La semilla es Jesús. El terreno es nuestro corazón. Amén. El sembrador salió a sembrar. Los predicadores somos los que llevamos el reino, ¿no? El reino. Les dijo en el versículo 11: a vosotros os es dado saber el misterio. ¿Ya pensó en eso? Del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Cuántos quieren entender el misterio del reino? Porque los que están afuera no lo entienden. Por eso festejan una Navidad sin fondo y sin sentido. Porque no les ha nacido el reino, ni lo entienden. ¿No? Pero a nosotros, los que anhelamos un día el reino y recibimos el reino en nuestro corazón, nos es revelado los misterios del reino. Aquí en la tierra está el reino. ¿Dónde está? ¿Y cómo vino a mi corazón? Por una semilla que un día entró. Y esa semilla es el Rey, es Jesús. Cuando yo recibí la semilla, recibí a Jesús, yo recibí el reino. ¿Y qué es lo que está creciendo en mí? El reino. ¿Entiendes? Vamos al versículo 14 y después te voy a explicar la parábola y ahora la vas a entender mejor. Y esto es un misterio. Y no solo esta, sino todas las parábolas del reino son un misterio maravilloso.
Dice el 14. El sembrador es el que siembra, ¿qué cosa? La palabra. Jesús es el verbo, es la palabra, ¿no? Entonces, cuando un predicador, fíjese, en realidad dice que a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Entonces, cuando se predica la palabra, se predica a Cristo, porque no predicamos religión, no predicamos a Cristo, como decía Pablo, y hacemos que la gente reciba, se arrepienta. Ahora, ¿por qué ocupa la palabra predicar? Porque predicar implica arrepentir, llevar a las personas al arrepentimiento y a recibir a Cristo, ¿no? Enseñar es dar conocimiento, predicar es llevar al arrepentimiento para que venga Cristo a sus vidas. Es diferente, ¿entiende? Cuando yo evangelizo en las calles, yo no enseño, yo predico, porque el hombre necesita arrepentirse y dejar Cristo venir a su vida para que el reino de Dios entre, nazca en ellos el reino de Dios. Amén. Por eso es muy bueno ser predicador. Amén. El sembrador salió a sembrar. Hay que salir a predicar, hay que ir a predicar, porque los necesitados están afuera, no aquí. Aquí enseño, allá afuera predico. Por eso dice, salió a predicar. Hay que salir. ¿Y qué predica? La palabra. Esa palabra que lleva al arrepentimiento, que se predica a Cristo, para que reciban el reino, reciban salvación y reciban el Cristo. Porque esto que está hablando Jesús aquí son los misterios del reino. ¿Me están entendiendo? Entonces yo expando el reino predicando a Cristo, llevando al hombre a arrepentirse. El cielo va avanzando en la tierra en la medida que predicamos. Amén. Entonces fíjese que la semilla es comparada a la palabra. Y la palabra es Cristo. El verbo se hizo carne. Es la semillita que produce vida en el reino. Vamos al versículo 20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y ¿qué dice? Y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿cómo se establece el reino? ¿Cómo nace el reino? Si queremos decir Jesús, ¿cómo nace Jesús? Y no es que Él nace, sino como Él aparece en el corazón de un hombre. Los terrenos, ¿qué son? El corazón humano. El corazón humano. Por eso el diablo duerme a la gente cuando se predica la palabra, porque no quiere que la reciban. Entonces, escúcheme, hay muchos misterios aquí que vamos a resolver. Esta parábola podría haberse llamado no la parábola del sembrador, sino la parábola de los terrenos. Porque el énfasis y el conflicto no está en la semilla. La semilla es siempre la misma. ¿Qué es lo que cambia? Son los terrenos. ¿Entiendes? El mayor conflicto no está en el sembrador que salió a sembrar, que es necesario que salga, porque también si no sale, si no hay semilla, no hay reino. Si no se predica, no hay reino, no avanza el reino. Es muy importante que haya el sembrador, muy importante que haya la buena semilla, pero lo más importante y el mayor conflicto radica en los terrenos. Cuando esa semilla cae, ¿qué tiene que pasar cuando se predica la palabra? Tiene que ser recibida. Señor, te recibo, me arrepiento de mis pecados, te recibo en mi corazón. ¿Qué nació ahí? ¿Qué produce la semilla? Nacimiento. Nació el reino, nació Jesús. Ese día fue mi Navidad. Ese día es mi Navidad. Ese día en que Jesús, no decíamos nació, pero Él vino a mi vida. En que lo que pasó hace 2000 años se hace real para mí hoy, después de 2020 y tantos años.
hoy eso viene a tener un sentido para mi vida. Entonces entiendo el valor del nacimiento de Jesús y puedo celebrar que Él nació, murió y resucitó, porque el Rey de mi vida vino a morir para que pueda su reino venir a mi corazón. Y festejo ese nacimiento porque tuvo algo que ver con mi vida, porque me trajo el reino a mi corazón. Trajo el reino a mi corazón. Me metió al cielo, llamémoslo así, aquí en la tierra. Por eso dice, los que fueron sembrados en buena tierra. Qué importante tener un buen corazón. ¿Quiénes son esos? Los que oyen la palabra y no se duermen en el culto. Y la reciben. O sea, Señor, venga tu reino. Esta mañana, ¿sabe qué tiene que decir? Venga tu reino. Venga tu reino. Aleluya. Si usted es de buen corazón va a decir, venga tu reino. Vive en mi vida. El Rey nació no solo en un pesebre, nació en mi corazón. Y Él reina en mi vida. Amén. Pero hay gran conflicto en esto. De hecho, hay muchos que abortan, hay muchos que se mueren. Y ahí entonces, cuando pasamos a analizar esta parábola, vamos al versículo 4. Y vamos a analizar el terreno. Ya vimos qué es la semilla, ya vimos qué es el sembrador. Pero ahora analicemos un poquito el terreno. Y eso sí tiene que ver con nosotros. Y qué importante que el reino esté en nuestro corazón. Y permanezca. Permanezca en el reino. Vamos al versículo 4. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. No hay reino en ese corazón, no hay Navidad en ese corazón. No puede festejar nada. ¿Qué va a festejar? Es que Jesús, recuerdo que Jesús nació. ¿Pero qué tiene que ver con su vida? Nada. Por eso que la Navidad para muchos es más tema de tristeza y melancolía que de alegría real. Porque la semilla no penetró. Todo ser humano, toda persona en algún momento va a ser predicado. Y por último, si no es predicado por los hombres, dice que la naturaleza testifica que Dios existe. La misma naturaleza predica a todos los seres humanos. Entonces, hay personas cuya la palabra cae junto al camino, ¿ya? Y vinieron las aves del cielo. ¿Qué representa para mí estos que? Porque es interesante analizar. O sea, cuando usted analiza estas parábolas, empiezan las cosas del reino. Son los misterios del reino. Los caminos, cuando se hace un sembradío, hay lugares donde se camina para sembrar. Y eso hace que la tierra sea dura. El corazón se endurece por causa de sus propios caminos. No, yo sirvo a Dios a mi manera. No puede existir reino a tu manera, porque entonces tú eres el rey de tu reino. Solo puede haber reino cuando el que reina es Él y en su palabra. Por eso está relacionada la obediencia, la predicación a la palabra. ¿Me entiende? Lastimosamente hay muchas personas que cae la palabra, pero ellos ya tienen sus propios caminos. No están dispuestos a humillarse, a quebrantarse. Tienen corazones endurecidos por causa de su egoísmo. Entonces la palabra no tiene cabida. Un buen terreno es aquel que está humillado. Por eso es que es más fácil predicar el evangelio cuando se está enfermo, cuando se está en las drogas, cuando se está destruido. Porque ese terreno está blandito, está quebrantado, está dispuesto a someterse a Dios. Pero cuando el hombre hace sus propios caminos, se le predica la palabra, no viene el reino. Él sigue en el reino de sí mismo y reinos, qué sé yo, humanos y tantos reinos que hay por ahí.
entonces no nace el reino. Versículo 15 explica que Jesús con estas parábolas, Él daba la enseñanza y también la explicación. ¿A quiénes? A sus discípulos y a aquellos que fueron a preguntarle porque tenían deseos de conocer estos misterios. Por eso que después te voy a explicar el por qué mucha gente no entiende las cosas de Dios y hasta Dios permite que así sea. Te voy a explicar por qué. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene ¿quién? Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Por eso es que Él quiere que se duerman en los cultos, por eso Él quiere que la gente no entienda la palabra, se olviden y deje Dios de reinar a través de su palabra en la vida de las personas. Yo estoy en el reino siempre y cuando el Rey gobierne mi vida. No me gobierna el dinero, no me gobierna el pecado, no me gobierna mi ego. Cristo vive en mí. Él reina mi vida. Y vale la pena estar en este reino porque lo que Él quiere para mí es lo mejor. Y salirme de su palabra y de su voluntad solo me va a traer daño. Es volver al reino de Satanás. ¿Y por qué el diablo quiere robar la palabra? ¿Por qué? Porque no le interesa que la gente entre al reino, los quiere mantener en su reino. En Colosenses dice que Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de su Hijo amado. El diablo no quiere que tú estés en el reino de Dios. Él te quiere mantener en su reino. Entonces, Él va a buscar cómo robarte la palabra para que reinen otras cosas sobre tu vida. Y no Él. ¿Reina Cristo en tu corazón? Que en esta mañana tú digas, hágase tu voluntad, véngame tu reino. Cuando haces la voluntad de Dios que está en su palabra, el reino permanece en ti. Pero el día en que te olvidas de la palabra y ya no quieres hacer lo que Dios dice, congregarte, diezmar, ser un buen esposo, todo. O sea, es un todo. ¿Entiendes? Cuando una persona entra a un partido político, tiene que obedecer a todas las normas. Igual, cuando tú vienes al reino, tú entras en el reino en plenitud. Y en la medida en que tú obedeces la palabra en todo su sentido, tú más crece el reino dentro tuyo. Porque te estás rindiendo más. Pero en la medida que la voluntad de Satanás, que seas un adúltero, un afeminado, un homosexual, un qué sé yo, todo lo que el diablo quiere, pues más reina Satanás en las personas. De ahí es importante venir al culto, importante leer la Biblia para que el reino de Dios permanezca en mi vida y la palabra siempre mora en mí y yo la practique y la viva. Entonces yo no me salgo del reino y el diablo no me quita la palabra. El diablo siempre quiere quitarte la palabra, siempre quiere robarte el reino. Vamos a otro. Ese es el terreno del egoísmo, ¿no? Versículo 7. Versículo 4 al 5. Vamos al versículo 5. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad. Ahora, yo quiero enseñarles algo aquí. Es la voluntad de Dios que todo hombre se salve. La semilla no es la que falla. El sembrador no es el que falla. El terreno es el asunto. Con esto se acaba todo esto de salvo, siempre salvo y de la predestinación, hermano. Cuando te vengan con esos temas, sacarle esta parábola y decirle, ¿de quién depende? ¿De que Dios ya había predestinado que ibas a ser salvo? Depende del terreno. No de la semilla ni del sembrador. Si en tu corazón hay piedras, pues quita las piedras para que esa palabra entre. Las piedras significan la amargura, los odios, la falta de perdón, que no dejan que la palabra penetre. Y esa persona llena de amargura se olvida la palabra y empieza a vivir en sus odios, en sus rencores. No perdona, no quiere olvidar, porque parte del reino es que tú tienes que perdonar las cosas pasadas. Porque si Cristo te perdonó, Él también te demanda perdonar.
Porque si tú no perdonas, ¿cómo Él te va a perdonar a ti? Entonces terminas perdiendo el reino por falta de perdón. Y es porque hay gente que no quiere sacar las piedras del terreno de su corazón, y esas piedras ahogan la palabra, la impiden crecer, la impiden avanzar. ¿De quién dependió? ¿De Dios? De nosotros. Por esto esos son misterios que nos traen respuestas a preguntas que quizás muchas veces nos hacemos. La otra vez estaba evangelizando, aquí en el paro, hermano, estaba aquí en una rotonda yo predicando, ¿no? Que se arrepientan, se entreguen a Cristo y no sé qué. Y viene un hombre y que él nos escuchaba, atento estaba escuchándonos. Y después, qué bien, que lo que hace, muy bueno, me dice. Los que Dios ya predestinó, esos se van a convertir, van a ser salvos. Los que Él no predestinó, no van a escuchar la palabra. En el momento me di cuenta, este hombre salvo siempre salvo, ya está con esa falsa doctrina, por eso ni siquiera predica. No es que Dios predestinó a este, al otro, y se lo expliqué, le dije, no depende de Dios, depende del hombre. Depende si ablanda su corazón para recibir la palabra, el reino, o si va a quedar duro y va a rechazar el reino. Porque Dios no va a juzgar a las personas en base a que si lo predestinó o no. Dios va a juzgar en base a si recibió o no, al corazón que tuvo cuando se le predicó la palabra. Y es por eso que ellos no pueden festejar una real Navidad, porque viven en sus corazones endurecidos y el reino está lejos de ellos. Mas a nosotros que Cristo nació en nuestro corazón, el reino nació, tenemos motivo para adorar y alabar al Rey, porque el reino vino a mi corazón. Vino, no fue en vano su muerte. Él me sacó de las tinieblas, pero solo van a festejar los que tienen el buen corazón. Y vamos allá al versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Siga. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. De ahí, hermano, que tú tienes que decir, Señor, venga tu reino y permanezca tu reino. Pase lo que pase, vengan pruebas, porque de hecho van a venir, no porque estamos en el reino del cielo, ahora todo va a ser una maravilla, no, porque el reino de Satanás se va a oponer a nosotros y va a haber lucha, pero aquellos que han abrazado el reino con todo su corazón, no van a perder la palabra, ¿no? Pero muchos tropiezan, dice, por un momento reciben. De hecho, hay muchos cristianos que hoy ya no festejan una verdadera Navidad en su corazón, porque están descarriados, se han perdido. No, pero eran predestinados, no se pueden perder. Sí se pueden perder. Sí se van del reino y vuelven al pecado. Y la recibieron con gozo, dice. Vamos a versículo 6. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio frutos. Muchos cristianos que un día recibieron el reino, pero los afanes de esta vida. Allá en el versículo 18 por ahí Jesús explica qué son esos espinos. Estos fueron los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, siga. Pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Muchos perdieron el reino por los afanes de este mundo, buscan las prioridades. Por eso que Jesús dice, busca primero mi reino, que las demás cosas te serán añadidas. Pero muchos hacen al revés, buscan las añadiduras y olvidan el reino. Ya no ponen prioridad el reino, sino los afanes de este siglo. Cuando acuerdan, ya está más importado por los, qué sé yo, por la plata, por la factura, que por esto, por lo otro, y ya las cosas de Dios se va apagando. Ya cuando tú hablas con esas personas, ya su cristianismo es una cuestión de historia, ya no es algo que está en su corazón. La palabra salió de su corazón. ¿Y quién la ahogó? Los afanes. Entonces, que en esta mañana quita los espinos, quita las piedras, hará tu camino y que el reino se establezca. Y así tengamos una Navidad en un sentido, Señor,
El reino nació en mi corazón y crece en mi corazón. Amén. Nada ahogue este reino, esta semilla en nuestras vidas. Entonces, vimos estos terrenos. Versículo 11 al 13. Y aquí porque todo esto habla de misterios, ¿no ves? Jesús dijo, estos son los misterios del reino. Y quiero darte una pauta más entre estos misterios. De hecho, es una cierta interpretación mía. Siempre trato de ser honesto con lo que predico. Pero siempre he tenido este concepto, que el reino es una cosa que está ligada a la salvación, pero no es enteramente la salvación. ¿Por qué? Te explico. Porque un hombre, para ser salvo, puede arrepentirse en el último momento de su vida y nunca haber vivido en el reino. ¿Me entiendes? Simplemente se salvó por misericordia. Como el hombre que estaba en la cruz. ¿De qué reino? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Ya el reino ya para él estaba al otro lado, ya no era un reino de acá. Porque ¿qué reino podía vivir en esta tierra? Él solo, su única esperanza estaba en el reino de allá. Y para muchos va a ser así. Solo van a entrar al reino en el momento de su muerte. Pero perdieron la dicha de vivir en el reino en este mundo. ¿Me entiendes? Y es por eso que también, porque el Señor sabe que hay muchos corazones duros, lastimosamente, que Dios no les revela el reino, para que cuando se mueran o se estén por morir, puedan recibir la salvación y no una mayor condenación. Porque si tú recibes el reino y después lo pierdes, tu condenación va a ser peor. De hecho, todos los que me están escuchando aquí ya están fregados. Hermano, el día en que tú predicas el evangelio es una espada de doble filo. Es de bendición si lo reciben, pero es de condenación si lo rechazan. ¿No? Porque ya no podrán decir, yo no sabía, yo no entendí, yo no comprendía. De hecho, la base del juicio es qué hiciste con la revelación que Dios te dio. Al que más revelación tuvo, más se le demandará. Al que menos revelación tuvo, menos se le demandará. Y es por eso que a veces el Señor permite que la gente no entienda y se duerman en los cultos y no vivan el evangelio en plenitud. ¿Por qué? Porque sus corazones son duros y es mejor que no lo entiendan a que entendiéndolo después se pierdan. ¿Entendiste eso? ¿O no entendiste nada? Acá mira, hablando en el mismo contexto de esto que Jesús estaba enseñando, esto de las parábolas, dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de Dios. O sea, ahora ustedes están entendiendo el reino. Estos misterios, que el cielo que no es allá, el cielo viene acá, y todos estos son misterios que tú hoy los estás comprendiendo. Y nos dice a nosotros, los que estamos cercanos a Jesús, porque cuando Jesús predicó, dio esa parábola, nadie le preguntó, ¿qué quiere decir? Todos no entendieron, pero hubieron sus discípulos y unos cuantos más fueron, Señor, enséñanos esa parábola. Porque tenían interés en las cosas de Dios. Por eso que el Señor no tiene a los del mundo, no les quiere revelar muchas cosas. No porque no los ame, no porque no quiera revelar, sino porque los llevaría a mayor condenación. De hecho, esto responde a algo que muchas veces he pedido al Señor. Señor, ¿por qué no haces milagros maravillosos? Que se sanen paralíticos, ciegos, cojos. Señor, yo he experimentado, hermano, el bautismo del Espíritu Santo. Yo he experimentado la presencia de Dios. Una cosa que no se puede explicar. Es un gozo que tu cuerpo quiere reventar. Yo no me imagino el cielo, hermano, cómo va a ser de maravilloso.
aquello que lo hemos vivido, sabemos qué es eso, ¿entiendes? Yo lo he vivido, para mí nadie me lo charla, no es alguien que me contó, yo he vivido experiencias tremendas con Dios. Y le digo, Señor, si todos supieran y experimentaran lo que yo viví, quizás todos te seguirían. ¿Y por qué no hay cultos poderosos donde la gente recibe y cae y se llena del Espíritu Santo? ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que ni recibiendo todo eso quiere seguir al Señor. Y si recibieran esas cosas y se apartan, su condenación va a ser peor. Porque ya para ellos no hay excusa. Entonces Dios prefiere tenerlos ahí nomás para que por lo menos antes de morir se arrepientan y se salven. Entonces ahí da respuesta a mi pregunta. Y yo digo, Señor, pero todos juntos, ¿por qué no los metes un ratito al cielo? Experimenten allá, todos van a querer. Es que, ¿sabe por qué el Señor no hace eso? Porque entonces su reino sería como un reino político. Venga porque aquí hay sanidad, venga porque aquí hay calles de oro, venga porque aquí hay gozo perpetuo, venga. La Biblia lo dice, en realidad no nos lo oculta, está ahí. Pero Dios no quiere que nadie lo busque por intereses. Y Él oculta el reino de las personas para que la gente lo busque porque lo quieren a Él. No solamente ir a un cielo, porque en realidad, ¿por qué se condena a la gente? Porque aman al pecado. Esta es la condenación, que habiendo venido la luz, amaron más al pecado. Entonces, Dios no quiere que vengan a su reino por intereses. Y no les revela las cosas del reino a la gente, precisamente por tener misericordia, para que por lo menos se salven cuando se arrepientan. A vosotros les he dado a conocer los misterios del reino, y a los demás solo parábolas, que no las entiendan. Siga. Y Él va a explicar eso, ¿por qué? Para que viendo, vean y no perciban, como muchos en el culto. Viendo al pastor, escuchan y no entienden. Y oyendo, oigan y no entiendan. Para que no se conviertan. ¡Wow! Dios no quiere que la gente se convierta. Los que no quieren convertir, los que tienen su corazón duro, Dios no quiere que se conviertan. Porque si se convierten y después se apartan, es peor. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que aunque sea, ya que no se convirtieron, por lo menos se arrepientan y se salven. Son dos cosas distintas. Cuando se predica el evangelio, tú tienes que predicar: arrepiéntete y conviértete. Hay mucha gente que se arrepiente, pero no se convierte. Aquellos que se arrepienten de alguna forma rechazan el pecado, pero no dejan a Cristo reinar en su vida. No viene el reino sobre ellos. Cuando eres un hombre convertido, es diferente a un hombre arrepentido. Vives en el reino y tienes que permanecer en el reino, porque si viviendo en el reino te apartaste, mayor será tu condenación. Son misterios del reino, preguntas que a veces la gente se hace. Amén. Ya para cerrar, ¿cuántos aquí están convertidos? Hacen la voluntad de Dios, viven en el reino. Que en esta mañana, para festejar una real Navidad, el reino esté en tu corazón. ¿Sabe qué era el mayor festejo del nacimiento de Jesús en el pesebre? Es que el reino había descendido a la tierra. ¿Sabes cuál es el festejo de mi corazón? Es que el reino vino a este pequeño pesebre, sucio, cochino, y lo transformó en un lugar de adoración y de alabanza. Yo acepté, este pesebre aceptó a su Salvador, y Él vino, Él nació en mi corazón, el reino nació en mi corazón. Si Él no haya venido a la tierra, no había cómo este reino venga a mi corazón. ¿Cuántos quieren que Él reine para siempre en sus vidas? Ahora, cuando Jesús dice, no habéis entendido, por ahí está uno de los versículos entre medio de esto, ni siquiera esta parábola han entendido, esta parábola del reino. ¿Sabe?
Hay muchas parábolas del reino que te amplían cómo crece el reino, cuánto vale el reino, cómo va a terminar el reino. Eso es todo. Cada una de estas es una predicación aparte. Si usted quiere, lea Mateo capítulo 13. Todo el capítulo 13 te habla de las parábolas del reino, que son las que Jesús enseñaba y que la gente no las entendía y que las enseñaba por esto mismo, como lo que estamos hablando aquí. ¿Ya? Pero ese reino crece. La semilla de mostaza es como un reino. El reino es semejante a una semilla de mostaza que sembrada crece y se hace que siendo tan pequeña se hace. Es el reino. Entonces el reino, ¿qué es lo que crece? La semilla crece dentro mío. ¿Cuánto vale el reino? El reino es como un tesoro escondido que un hombre pilló a un mercader. Este reino es precioso. Cuando tú entiendes el reino, valoras y no estás dispuesto a cambiar el reino por nada. Estás dispuesto a perderlo todo, pero no perder el reino, porque has entendido el valor del reino. Son misterios, ¿no? ¿Y cómo va a terminar el reino? El reino es semejante a un hombre que tira una red y recoge todo tipo de peces y aparta uno de los otros. Cuando Él vuelva con sus ángeles ya para reinar en la tierra para siempre, se acaba este tiempo del reino secreto, llamémoslo, ya para traer el reino físico sobre la tierra. Entonces, misterios del reino. Que en esta mañana, hermano, dispongamos nuestro corazón a que crezca el reino. Hay piedras que te quieren apartar del reino. ¿Querías dejar la iglesia? ¿Querías dejar las cosas de Dios? No pierdas el reino, perderás tu Navidad, podemos. Si hay arados, si hay caminos endurecidos, cuidado, renuncia a tus propios caminos y ríndete a los caminos de Dios. Ríndete al reino de Dios. Busca primero el reino de Dios. Que el reino nació en nuestro corazón y quiere crecer allí. ¿Hay algo que quiera impedir este reino crecer, desarrollarse, fortalecerse en ti? Que esta mañana tú vengas aquí, o simplemente quieres decir gracias porque tu reino nació en mi corazón. Quiero ser la tierra buena y dar mucho fruto en este reino. Quiero ser esa tierra, Señor. Que tu palabra tenga cabida en mi corazón, que se arraigue tu reino, que se arraigue tus cosas y nada me aparte ni a izquierda ni a derecha. Quiero permanecer firme hasta la muerte, Señor. ¿Cuántos esta mañana quieren valorar el reino y venir aquí adelante y decirle: Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, venga tu reino? Ya viniste a esta tierra a traer el reino, ya viniste a mi corazón a traer el reino. Permanezcamos en Él, crezcamos en Él. Alguien quiere venir al altar y decirle: Señor, gracias, porque esta es la real Navidad. Ahora entiendo por qué naciste en esta tierra, viniste para traerme el reino. Ahora esto aplica con mi vida. Esto aplica con mi vida. Tú viniste para traer el cielo a la tierra, para traer el cielo a mi corazón y que nazca ese reino en mi corazón y que crezca ese reino en mi corazón. Y el Rey es Jesús. El Rey es Jesús. Él es el que quiere reinar en tu corazón. Él es el que quiere nacer en tu corazón. Él quiere nacer, crecer en un sentido que su reino nace y crece dentro de tu corazón. Padre, gracias te damos porque tú has traído el reino con tu nacimiento en la tierra. Y tú has traído el reino en mi corazón el día en que mi corazón te recibió. Y va creciendo como una semillita, como un árbol, porque somos plantío de Jehová para dar frutos que glorifiquen tu nombre. Señor, gracias. Vénganos tu reino.